Ingredientes: 2 tazas de harina de trigo, 1 y 3/4 tazas de azúcar, 3/4 taza de cacao en polvo sin azúcar, 1 y medio cucharaditas de polvo para hornear, 1 y medio cucharaditas de bicarbonato de sodio, 1 cucharadita de sal, 2 huevos, 1 taza de leche, media taza de aceite vegetal, 2 cucharaditas de extracto de vainilla, 1 taza de agua caliente. Instrucciones: precalienta el horno a 180 grados. En grasa y en harina 2 moldes redondos para pasteles. En un tazón grande, mezcla la harina, el azúcar, el cacao en polvo, el polvo para hornear, el bicarbonato de sodio y la sal. Agrega los huevos, la leche, el aceite vegetal y el extracto de vainilla a los ingredientes secos. Mezcla bien hasta obtener una masa suave y homogénea. Incorpora el agua caliente a la masa y mezcla hasta que esté bien combinada. Vierte la masa por igual en los moldes preparados. Hornea en el horno precalentado hasta que al insertar un palillo en el centro de los pasteles, este salga limpio. Retira los pasteles del horno y déjalos enfriar en los moldes por completo. Puedes decorarlos con tu cobertura favorita, como ganache de chocolate, crema batida o buttercream. Ingredientes: 2 maracuyás maduros, 1 lata de leche condensada, 1 taza de crema para batir, 1 cucharadita de gelatina sin sabor, azúcar. Instrucciones: corta los maracuyás por la mitad y extrae la pulpa con una cuchara. Puedes pasar la pulpa por un colador para eliminar las semillas, si lo prefieres. En un tazón grande, mezcla la pulpa de maracuyá con la leche condensada. Prueba la mezcla y si deseas que sea más dulce, agrega azúcar al gusto y mezcla bien. En un recipiente aparte, bate la crema para batir hasta obtener picos suaves. Si lo deseas, puedes agregar un poco de azúcar a la crema mientras la bates para endulzarla ligeramente. Hidrata la gelatina sin sabor siguiendo las instrucciones del paquete. Agrega la gelatina hidratada a la mezcla de pulpa de maracuyá y leche condensada. Mezcla bien para incorporarla por completo. Luego, agrega la crema batida a la mezcla de maracuyá en forma suave y envolvente, asegurándote de no perder el aire incorporado en la crema. Una vez que todos los ingredientes estén bien integrados, vierte la mezcla en recipientes individuales, copas o moldes para mousse. Refrigera durante al menos 2 horas, o hasta que la mousse esté firme y bien enfriada. Antes de servir, puedes decorar la mousse con algunas semillas de maracuyá adicionales, ralladura de limón o menta fresca. Ingredientes: 6 rebanadas de pan, 500 ml de leche, 100 gramos de azúcar, 3 huevos, 1 cucharadita de esencia de vainilla, 50 gramos de pasas, mantequilla. Instrucciones: precalienta el horno a 180 grados. Engrasa ligeramente un molde para horno con mantequilla. Corta las rebanadas de pan en trozos y colócalos en el molde, asegurándote de cubrirlo por completo. Esparce las pasas sobre el pan en el molde. En un tazón aparte, mezcla la leche, el azúcar, los huevos y la esencia de vainilla. Bate bien la mezcla hasta que todos los ingredientes estén combinados. Vierte la mezcla de leche sobre el pan en el molde, asegurándote de que todas las rebanadas estén empapadas en la mezcla. Presiona suavemente el pan con una cuchara para asegurarte de que absorba bien la mezcla. Deja reposar el pudding durante unos 10 a 15 minutos para permitir que el pan se empape completamente. Luego, coloca el molde en el horno precalentado y hornea durante aproximadamente 40 a 45 minutos o hasta que el pudding esté firme y dorado en la parte superior. Una vez que el pudding de pan esté listo, retíralo del horno y déjalo enfriar un poco antes de servir. También puedes acompañarlo con una salsa de caramelo, salsa de vainilla o helado de vainilla si lo deseas. Ingredientes: 1 taza de harina, 1 cucharadita de polvo de hornear, 1 pizca de sal, 1 huevo, media taza de leche, 1 cucharada de azúcar, esencia de vainilla dulce de membrillo, azúcar glass. Instrucciones: en un bol, tamiza la harina, el polvo de hornear y la sal. Mezcla bien estos ingredientes secos. En otro bol, bate el huevo junto con la leche, el azúcar y la esencia de vainilla hasta obtener una mezcla homogénea. Vierte la mezcla de ingredientes secos en la mezcla de ingredientes líquidos y revuelve hasta obtener una masa suave y sin grumos. Calienta abundante aceite en una sartén a fuego medio alto. Con la ayuda de una cuchara, toma porciones de masa y colócalas en el aceite caliente. Fríe los buñuelos durante unos minutos por cada lado, hasta que estén dorados y crujientes. Retira los buñuelos del aceite con una espumadera y colócalos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Deja que los buñuelos se enfríen un poco. Una vez que estén tibios, utiliza una manga pastelera para rellenar los buñuelos con membrillo en pasta. Espolvorea azúcar glass sobre los buñuelos rellenos antes de servir. Sirve los buñuelos como postre o merienda. Son deliciosos cuando se comen aún tibios.